Yo soy Carlos Beltrán, soy el director de la edición valenciana del diario.es y estoy casi un poco a presentar aquí a un colega que publica el consumo claro, que es la sección de consumo que fem el diario. I per tant, el que voy a hablar es el més que no. Yo lo que simplemente para comenzar, yo podría que explicar un poco el esquema de cómo has plantejat el llibre, no? Perquè fa al principi una introducció general, teòrica, és un poc més filosòfica. Sí. En la que planteja... Sí, veureu. Si teniu algun problema, m'ho dieu. No m'enteneu? No, yo sí que entiendo, pero es que ni alguna persona que no es de... Pues no pasa Tranquilos, ustedes sigan en valenciano, que yo me... En la introducción hace una alusión a una cosa que yo quiero que os explique, que es el tema de que antes pone el ejemplo de Henry Ford, que decía que él pagaba bien a sus trabajadores para que pudieran ser también comprar sus coches, ¿no? Que tuviesen, era un poco decir, yo les pago bien para que además tengan la capacidad de comprar mis coches. Así que ese es un poco un mundo que ha acabado y que ha sido sustituido por otro en el que los consumidores son un número dentro de una maquinaria en la que son solo un componente de un negocio mundial. Es un poco el cambio entre lo que era el mundo moderno hace un tiempo y esto que ahora se llama el capitalismo financiero internacional, ¿no? Que es un poco esta nueva etapa de la globalización, de las grandes compañías, de las compañías multinacionales. Y él plantea ahí que esa maquinaria nos hemos convertido en los consumidores, de vez en cuando tiene cortocircuitos. Y a mí me gustaría que explicase esos cortocircuitos, que son los que de alguna manera el mundo está hecho a partir de todos los cortocircuitos que se pueden detectar en esa. Sí, gracias, Alfons. El libro lo planteamos en un momento determinado con un editor, cuando yo ya hacía consumo claro para el diario un editor que me traía muchos autores, que me gustaban mucho, se llama Enrique Murillo, de Barcelona, y tiene hace con Joan Martín, que es un enólogo valenciano muy conocido, hace una guía fantástica que se llama la guía de los supervinos, en el cual era una guía que a mí, como pues haciendo una sección de consumo, me interesaba muchísimo, porque se iba Joan, que era un enólogo buenísimo, y se iba a Mercadona, al Corte Inglés, al Lidl, a Carrefour, y compraba los vinos del súper. Y entonces él, como enólogo, los cataba, él que es un erudito del vino, es de aquí, de Valencia, los cataba los vinos, y entonces él les ponía una puntuación. Entonces hacían una guía y la vendían, y tú te ibas con tu guía al súper, y oye, al menos sabías que un vino que valía 3, 5, 7 euros, 10 euros, pero sabías que cuál merecía la pena comprar, porque bueno, calidad-precio en España, afortunadamente, los vinos buenos y baratos los hay. Entonces estaba muy bien y a mí me gustó mucho y empatizamos mucho con Enrique, y él me dice en un momento, ¿por qué haces un libro de las estafas que nos hacen a los consumidores y tal? Y digo, mira, este libro ya está hecho por Rubén Sánchez, que es un compañero de Facua, una organización de consumidores de Sevilla, bueno, nacional, pero que ellos están en Sevilla, y lo ha hecho y se llama Timocracia. Digo, pero en vez de hacer uno concreto de los timos así que nos pueden hacer, aunque lo hemos acabado haciendo un poco, vamos a hacer un libro sobre por qué funciona mal la sociedad de consumo, ¿no? Por qué vivimos en una sociedad que a nivel de consumo, como consumidores que somos todos, ¿por qué va mal? Y dice, ¿tú crees que va mal? Y digo, yo creo que va fatal, que esto es un desastre total para el medio ambiente, para nosotros, para todo, ¿no? Porque el consumo al final es la vida, es la política en la que nos movemos hoy en día, ¿no? Y bueno, venga, vamos a hacerlo. Y de aquí parte lo que dice Alfons, que dice cuando dice... bueno, empiezas el libro de una manera un poco más discursiva y filosófica. Pues efectivamente, empezamos el libro intentando hacer un discurso un poco sociológico sobre por qué va mal, y Enrique en un momento determinado dice, esto no va a salir bien. Está muy bien tu exposición filosófica sobre por qué va mal la sociedad de consumo, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más de demostrarlo periodísticamente, ¿no? Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces partimos de la premisa. Yo digo, oiga, esto va muy mal. Como dice él, a principios del siglo XX,
El señor Henry Ford hacía coches en máquina, fue el primero en hacer coches en cadena en Estados Unidos, tal como se hacen hoy en día, tal como hace la SEAT o la Volkswagen hoy en día. Este señor lo inventó. Este señor pagaba muy bien a su gente. Entonces, en un momento determinado, claro, él pagaba tan bien que los de otras compañías que había por ahí, obreros, los obreros se iban a trabajar con él y quitaba y restaba a otras compañías de coches que había, les restaba fuerza porque se cogía sus obreros y decía, ¿cómo haces esto? Y dice, pues mira, yo les pago muy bien, pero porque quiero que compren mis coches. Y de hecho les doy preferencia para que compren mis coches. Entonces decía, bueno, pues tengo muchos miles de obreros, pero ya tengo la producción de coches asegurada y además hago que tú y tú y tú, con lo que les pago a esta gente, te compren a ti. Y tus obreros también funcionan porque estos compran y tus obreros te compran. Entonces la sociedad era una sociedad que se llama una sociedad de productores. Que hay un filósofo que murió hace poco, se llama Zygmunt Bauman, que él describe el cambio de la sociedad de productores, que era una sociedad donde producíamos, todos sabíamos dónde estábamos, entrábamos a trabajar en un sitio, nos jubilábamos en ese sitio, todo funcionaba así, pero claro, en aquel momento los países no estaban globalizados, se podía vivir así. Y oye, de lo que producíamos nos pagaban y lo consumíamos. Y más o menos todos íbamos tirando. En aquel momento los trabajadores, que era la sociedad, porque el grueso de la sociedad siempre ha sido trabajadora, manteníamos el sistema, ¿verdad? Cobrando, comprando y trabajando. Y éramos los que pedaleábamos la bicicleta. Hay un cambio a partir de los años 70 en el cual, por muchas cuestiones, empieza a no funcionar esto. Entre otras porque, claro, se globaliza y entonces cuando tienes que vender a los de Corea, a los de China, a los de aquí, a los de allá, la cosa ya no es tan fácil de mantener. Se globaliza, empiezan a competir los japoneses, los chinos, todo el mundo quiere lo mismo, el producto tradicional americano, europeo de fábrica se hace caro, hoy hay que recortar. De repente ya deja de ser interesante esto de tener un trabajador bien pagado, que pagamos menos. Todos lo hemos visto lo que ha ido pasando. Las fábricas empiezan a cerrar poco a poco, más robots, las fábricas van cerrando, la gente va quedando en la calle o se dedica a servir en zapaterías, ya existen zapaterías, en grandes superficies, supermercados, hipermercados. Poco a poco nos vamos empobreciendo y ya no somos los que luego compramos más baratito, total que dejamos de ser importantes para el sistema. Ya no somos aquellos trabajadores bien pagados, sino que somos una gente que tenemos poquito dinero, tenemos ahorros, porque todo es, bueno, durante los años 70 nos compramos una segunda residencia, algo para los hijos, tal y cual, lo tenemos ahí. ¿Qué quiere el sistema de nosotros si ya no le trabajamos y ya no le compramos tanto? Pues lo que quiere es sacarnos el máximo rendimiento, es nuestro bolsillo. Como tenemos ahorros, llega un momento que el sistema tal como es, lo que tiene que tener es el máximo beneficio. ¿Cómo obtenerlo? Y ahí entramos en lo que explico en el libro, ya mi tesis, es exprimiendo nuestro bolsillo. Ya sea con engaños, ya sea con deshonestidad, ya sea con sustancias que nos hacen querer consumir más de aquello. Háblese del azúcar, por ejemplo, ¿no? en los productos. Total que entramos en un momento, en un sistema en el cual, sinceramente yo creo, y los pongo en el libro, nos engañan por todos lados con el fin de que sigamos consumiendo. Es la sociedad del consumidor, ¿no? Donde Bauman, este filósofo, decía que consumimos y nos consumimos a nosotros mismos. Porque al final, claro, no queda nada más que consumir, o como no somos trabajadores, no se nos paga tampoco, pues al final hay que comernos a nosotros mismos, ¿no? Imaginémonos el símil, ¿no? Y es ahí donde estamos. Y en el libro, después de explicar esto, pongo 8 capítulos con sendos ejemplos de cómo nos están engañando. Uno es el azúcar, o en la alimentación, no solo el azúcar, pero el azúcar es uno de los grandes males de hoy. Otro es el etiquetado, cómo no nos cuentan lo que hay en los productos y si nos lo cuentan lo hacen de manera que parece que hay lo contrario. Otro es en la seguridad privada, las famosas alarmas. Explico un caso que investigamos nosotros en el diario de cómo durante muchos años ahí se vendían alarmas diciendo que eran seguras y nadie garantizaba que fueran seguras. Es decir, había una normativa que no se seguía. Era un desbarajuste y esas alarmas realmente, según mi propia experiencia, es difícil que sean, no seguras, pero bueno, que funcione el sistema de que me roban, suena la alarma y viene la policía inmediatamente. Claro, que sean útiles. Sean útiles, no resultan. Hablo del Dieselgate también, ¿no? Del tema de lo que estamos descubriendo ahora, que el diésel, el tema de este Volkswagen que amañaba los motores, ¿verdad? Para que no se supiera cuánto humo emitían, que la gente dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues ahora sabemos que mueren cada año 450.000 personas en la Unión Europea por culpa del humo, en gran parte de los motores de diésel. Eso es lo que nos quiere esconder Volkswagen. Y hablo de unos cuantos temas más en ese sentido, ¿no? Que leerlos es, como dice
es desasosegante, ¿no? Sí, yo creo que ahí en tus cortocircuitos, ¿no? Que toda la colección de cortocircuitos podemos clasificarlos, no sé si están de acuerdo. Están los clásicos de los engaños de la publicidad, ¿no? Que sería que la publicidad las pillerías quiere convencerte de que compres cosas y para eso pues te venden una película, ¿no? Sí. Pero hay otros que son directamente de delincuencia económica. Yo creo que sí. Engaños en medicamentos, ¿no? Que es una es tremendo. Que yo creo que es uno de los que te a mí es uno de los temas que me puso más de punta a investigar y hacer lo que hacemos en el libro es investigar sobre la base de todo lo que hay, hacer como una revisión bibliográfica y juntarlo y ver y decir, señores, esto es lo que hay, es el tema de los medicamentos. Y no solo, bueno, hay un tema que aquí afortunadamente no está, pero en Estados Unidos vendían como aspirinas heroína y era legal. Y era legal. Esto fue legal durante 10 años, del 96 al 2006, luego lo fueron restringiendo. Pero claro, esto dejó una epidemia de gente adicta. Usted me duele mucho una muela, no sé qué, bueno, pues tómese esto durante 7 días. Luego usted ya no podía dejar de tomar eso. Y tenía que buscarlo y cuando se lo prohibían no se lo daban más, entonces uno acaba en el mercado negro de la heroína, porque al final era heroína pura y dura. Eso fue legal durante 10 años y el problema colea. Una epidemia de sobredosis bestial. Pero no solo eso, tenemos el caso que además en Valencia fue una de las zonas más activas, es el tema creo que era el del Sovaldi, que era un medicamento para la hepatitis C, que bueno, en España por desgracia se dice y se cree que durante la mili, como vacunaban en serie, y luego se hacían transfusiones, no se miraba la hepatitis C, durante los años 80 muchas personas fueron contagiadas de hepatitis C sin saberlo y la hepatitis C es una enfermedad muy grave que acaba en cáncer de hígado. Pues bien, es terrible, o sea, es la muerte para la gran mayoría de la gente, menos un 5%. Pues de repente se logra una farmacéutica, un medicamento contra la hepatitis C, que es un medicamento que, oye, en 2 semanas te curas. Es el milagro total. Pero dicen, bueno, pero no lo vamos a vender a un precio asequible, vamos a vender a 70.000 euros, creo que eran. 70.000 euros o más, al principio eran más. Entonces vamos a empezar, y claro, los enfermos, pero es que me salva la vida, es su problema. Usted ponga 70.000 euros aquí o se muere. Usted verá. Y pasaban las semanas y la gente iba muriendo. Y de hecho en Galicia murieron 8 personas. Porque claro, los gobiernos se resistían y venía la farmacéutica y decía, negocie conmigo porque se le va a morir más gente y la gente sabe que se puede curar. Y los gobiernos, claro, decían, hombre, y las farmacéuticas decían, usted mismo, ¿dejará morir a esta gente o no? Pero ahora pura extorsión a los gobiernos. Al final los gobiernos tuvieron que negociar, consiguieron una rebaja, hoy creo que están 24 o 34.000 euros el Sovaldi, y bueno, con estos precios, pues hace un esfuerzo y se mira quién se hace lo que se llama un triaje. Se dice, esta persona ya no merece la pena, se va a morir, a esta la salvaremos con el medicamento. Es lo que pueden hacer los gobiernos. Detrás hay una compañía legal, una compañía farmacéutica, que en lugar de poner eso a disposición de los gobiernos y ayudar y quizás vender más, lo que se dedica es a hacer esto, es a jugar un poco a extorsionar. Esa es la norma en muchas compañías farmacéuticas respecto a muchos medicamentos. Eso me parece terrible, es lo que dices, para mí roza la delincuencia. Pero es que ahí está el tema que tú lo citas, es muy curioso, ¿no? Hay una crema para la cara, creo que es, ¿no? Sí. Una crema que vale 200 euros y otra que vale 20. Y hay una que vale 900. Según la marca de la empresa de la maquillaje, ¿no? Y en cambio tiene la misma calidad, ¿no? El máximo, esto a mí me lo ha dicho un ejecutivo, tengo 2 amigos ejecutivos de empresas cosméticas y los 2 me han confirmado esto, o sea, es una estimación hecha en la industria cosmética. El máximo que te puede salir forzando lo que hay de producto y con un lujo de packaging, que es el empaquetado y todo, una crema máximo lujo 30 euros. Y con la mejor papel, el mejor todo, los mejores productos. La crema, la formulación de la crema, el género, el máximo son 3 euros lo que vale. Eso, 3 euros el kilo, los 100 gramos, los 200. Eso es lo máximo que valen esos productos metidos ahí. Conocimiento hace mucho que se tiene, se improvisan algunas cosas, pero es que hay que más que están muchas 250 euros, por supuesto a 30 las de farmacia y de ahí para arriba, y hay una crema que vale 900 euros en el mercado y tiene venta y se coloca, creo que es Redacom, se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es una salvajada y la pregunta que yo hago es, bueno, ¿cómo hacemos eso de comprar estas cosas, no? Es la gran pregunta que me hago yo en este capítulo. ¿Cómo picamos, no? ¿Cómo picamos? Porque yo creo que en el fondo no nos importa, ¿no? O sea, en el caso de estas cremas, o las cremas, por ejemplo, la gente no sabe, pero
bueno, es el placer de sentirte en un momento determinado importante porque te estás poniendo esta crema que te ha costado, porque te estás poniendo dinero encima, al final no es ni una crema. Si no, no me lo explico, ¿no? Hay un tema de actualidad aquí, que es que actualmente en estos momentos está estudiándose si se implanta, la Generalitat están estudiando si implanta un impuesto a las bebidas con azúcar. Sí. Tú dedicas un capítulo al tema de Es estatal. las bebidas Eso es estatal, no es de la Generalitat. No, sí, hay una de la Generalitat ahora que Pero están estudiando es si la implantan aquí. Una tasa de la Generalitat concretamente, aparte ya. Pero la reducción no, la del reducción no, nivel sí. de azúcares en los Sí, eso es estatal. productos alimentarios es Hay estatal. una norma. Porque Hay una iniciativa estatal, ¿no? Pero ahora hay un debate aquí sobre si se ponen impuestos, que es distinto. Si se le ponen una tasa, es decir, que las bebidas alcohólicas digo, azucaradas, se les pone, igual como se ha puesto a otros productos, el tabaco es carísimo precisamente para disuadir su sí, consumo. las tasas puede ser. Entonces tú dedicas una parte a esa cuestión, que es un tema que no solo en las bebidas, también en la alimentación, ¿no? Sí, yo estoy un poco de acuerdo con los dos y con lo que ella comenta, que es la iniciativa estatal, la hay, vamos a ver, para conseguir que bajen y presionar para que la reducción de los niveles de azúcar, pero no solo en las bebidas, que ya más o menos todos sabemos que una Coca-Cola con azúcar lleva casi 28 gramos de azúcar, que son 6 terrones de azúcar, imaginaos, en una lata 6 terrones de azúcar, o sea, casi nada. O en una tónica 24, son 5 terrones de azúcar. Sino también lo que yo comentaba una vez y me decían, no, las bebidas, digo, oiga, cuando usted se come lo dije en la radio, además en Cataluña, el fuet, no lo toques, pues un fuet, depende de qué fuet, de supermercado, de estos de tira que te vas, de, qué barato, qué bien de precio. Y yo, una vez mirando, cantidad de azúcar, bestial, estamos hablando como 16 gramos de azúcar, o 100 gramos. 16 gramos son 4x4, 4 terrones de azúcar, en un fuet de 100 gramos. 4 terrones de azúcar, pero si es un fuet, esto tiene que tener carne, pimienta, sal, quizás mucha sal, pero azúcar. Bueno, ¿por qué le ponen azúcar? Y almidón, claro, porque luego tenía porque el azúcar nos gusta, es una droga, y nos gusta, y nos atrae, y además está demostradísimo. Hay un estudio que hizo un científico francés, utilizando ratones de laboratorio, que les daba cocaína y azúcar. Se iban al azúcar. Pero es que eso tiene su fundamento físico. Es porque las papilas gustativas producen un estímulo de placer frente al azúcar, porque tenemos papilas para los diferentes sabores. Entonces, las del azúcar producen un placer más acentuado. Cuando tomas, te quedas con ganas de tomar más y repetir. Y además es un antisaciante, exactamente. Claro. Y las multinacionales, que lo saben, pues demos azúcar para que nos compren más. Eso es cierto. Ese es uno de los temas importantes. Ahí le dedica un capítulo. Le dedico un capítulo porque a mí yo me quedé impresionado. A ver, porque creo que todos ustedes, nosotros tenemos una generación que tenemos otra conciencia de la alimentación. Yo cocino en casa. Suelo cocinar, en casa mi abuela, mi madre cocinaba, mi padre no, pero bueno, yo he aprendido y creo que es algo que es terrible perder el hábito de cocinar, de manejar los productos, de saber lo que te estás comiendo, de tenerlos en las manos, pero las generaciones ahora no cocinan, no saben cocinar, van a un sitio y dicen, quiero esto, dame esto, pónmelo, quiero beber esto, quiero comer esto, no me pregunto qué hay ahí. Y yo me quedé impresionado, fíjese, cuando estuve un verano en Tailandia, nunca había estado en Asia, y oye, en Asia se supone que comen muy bien, que están delgados, que tienen la alimentación medio vegetariana y tal y cual. La cantidad de gordos que había. Y gordos arrastrando botellas de 2 litros de Coca-Cola. Estoy impresionado. Y hablé con un señor ahí y me dijo, no, es una epidemia, dice, de los últimos 10 años. Dice, han entrado las multinacionales del azúcar de las bebidas. En Tailandia, comer toda la alimentación es vegetariana, está ponderada, la cantidad de gordos bestiales. Y te digo, gente arrastrando gordos, ¿lo veis? Pues arrastrando botellas. Y esto de beber es... O sea, el azúcar se ha colado en el mundo y en el tercer mundo de una manera bestial. Y tenemos que pensar que el azúcar y la diabetes van parejas, es una relación directa y además que cada vez queda más clara, se intentaba desmentir, pero queda más clara
que es así, y claro, hay mucha gente que ves que dice, yo hago deporte, estoy muy bien, y me han dicho que soy diabético, y no, tomas azúcar, sí, siempre he tomado mis 3 o 4 Coca-Colas al día, no sé qué, o cualquier cosa, ¿no? O como determinada comida. Entonces, el problema es que está siendo serio, y avisan los propios médicos, es decir, propias sociedades oficiales de médicas avisan de, ojo, con este es un problema serio, y es un problema, bueno, hoy en día la diabetes, no olvidemos que 7 de cada 10 amputaciones que se producen en España se deben a la diabetes, amputaciones clínicas. No se deben a cánceres, no se deben a otras enfermedades que no sean la diabetes. Pero la gente sigue, pues al final las cegueras también están aumentando, y la inmensa mayoría de vidas a la diabetes. Será un problema enorme, se calcula que de 50 millones de personas dentro de unas décadas en el mundo. Pero eso tiene un consumo indirecto. Tú estimulas la producción de azúcar. Bueno, la producción no, el consumo de azúcar. El consumo de azúcar hace que los transportadores del azúcar dentro del organismo llega un momento que se agotan, porque mucho azúcar, menos transportador, al final las células se agotan. Entras en una diabetes. ¿Y qué pasa con la diabetes? Pues hay que consumir antidiabéticos orales o insulina. Y esto, el coste de eso es altísimo. ¿Por qué la industria farmacéutica, perdone, pero es un tema que me apasiona? No, estoy apasionado por ¿Por qué la industria farmacéutica paró el trasplante de islotes de Langerhans, que son las células secretoras de insulina, cuando es muy fácil el trasplante? Se cogen células de cordón que se transforman en células multipotentes, es decir, se transfunden y ellas solas anidan en el polo basal del riñón. Allí forman su nido y segregan insulina. Se acaba el consumo de insulina. ¿Por qué se paró? Esto se paró en los años 80. Los estudios eran avanzadísimos. Ya se habían hecho experimentos humanos para ver si eso, y por eso se sabe que se anidaban en el polo basal del riñón. Y sin embargo, la investigación no sabemos ni por qué se paró automáticamente. Deducimos que es porque si se para no se consumirá ni antibióticos orales, ni insulina, ni tiras reactivas. Este es un tema fascinante. Las farmacéuticas están fabricando. Te lo digo porque si estudias, estudia por ahí, porque claro. Si investigas, investiga por ahí, porque eso sería muy interesante. Qué caña, sí, no. No, pues liga todo, al final es esto, o sea, al final es el gran negocio del azúcar, sí, que favorece a las azucareras, pero también a todas las alimentarias, porque claro, al final es lo que dice ella, consumir. Es lo que te digo, al final es, ¿qué hacemos con este consumidor que ya no tiene dinero para gastar? Vamos a explotarlo, volverlo adicto a esto, hasta exprimirlo, hasta reventarlo en este caso. Está ahí, y es el tema del azúcar es uno de los temas más tremendos. Yo veo, claro, obviamente es el nuevo tabaco, yo digo que es el nuevo tabaco, con todas las características del tabaco, y empezamos la lucha ahora contra el azúcar, empezamos ahora muy prontito, y es lo que dice Alfonso, es lo que dice usted. ¿Por qué se ponen, aparte, por qué se ponen? Es verdad, al final el impuesto puede ir a financiar a las empresas farmacéuticas, porque como hay que pagar todos los tratamientos, pero bueno, esto ya es tremendo, entonces ya nos suicidamos, cosa que no. Hay una cosa detrás de esto, que yo creo que está en todos los casos que se tocan de estos temas. Hay una normativa, pero ¿hasta qué punto la normativa se está cumpliendo? Las normativas se cumplen, o sea, se cumplen, las normativas europeas van a misa. Aquí cuando la gente dice, bueno, esto, a ver, Europa es una garantía absoluta, igual que Estados Unidos, en temas de consumo, en muchos temas, pero en temas de consumo, y va a misa. Se aplica antes o después, pero se va aplicando, y si sale una normativa y se aplica, se tiene que aplicar. Si no, es una estafa. La cosa es que pasen inspectores y lo controlan, y hay inspectores de consumo en todos los sitios. Yo creo que tenemos unas legislaciones muy garantistas, deben ir a más. Yo creo que la gran responsabilidad es exigir nosotros que se cumplan y que haya más leyes. Ahora hay un tema muy interesante. Ahora vamos a ver si sale o no, lo sacábamos nosotros hoy, pero la normativa europea no obliga a especificar por qué un producto, por ejemplo un pan, es integral o no. Hoy en día sabemos que el consumo de harinas refinadas es otra manera de consumir azúcares, es otra manera de llegar a la diabetes, el pan
pan blanco o la galleta hecha de harina refinada, eso es malísimo. Es así. Entonces, pues el consumidor está tendiendo a ir a lo integral, que es más pesado, pero oye, cuando te acostumbras es igual de bueno y más sano. Entonces va a lo integral. Pero resulta que las harineras dicen, lo integral es complicado de conservar. Lo que vamos a hacer es separar la harina, separamos el grano de la cáscara, que es la integral, quitamos el germen, que se enrancia el pan y hace que se conserve peor, hacemos una harina blanca y luego le tiramos un poco de salvado de fibra por otro lado, hacemos la mezclilla y funcionará igual, será igual integral porque tiene tanta fibra, ¿no? Bueno, no funciona igual, sigue siendo harina blanca, que tiene un índice glucémico alto, con fibra. Es más pobre que lo que sería un pan integral. Se pueden hacer panes integrales y de hecho se hacen. Hoy en día es caro, sale caro a las industrias alimentarias y no quieren hacer panes integrales auténticos. Pues bueno, pues cada vez hay mayor demanda de panes integrales y de una legislación que en el etiquetado te deje claro que ese pan está hecho con harina integral, no con harina blanca a la cual luego le mezclan fibra. Bueno, pues ahora tal es la presión que ahora el gobierno español está haciendo una ley en la cual se va a decir que si es integral es 100% integral, con 100% con harina integral, porque ese sí que funciona contra la diabetes y otras enfermedades, las cardiovasculares. El otro funciona a medias, ¿no? Entonces, y si no es integral 100%, se tiene que decir 75% de harina integral o 50% de harina integral. Eso en el etiquetado. Eso mata a las empresas, porque cuando tú lo ves, tú compras el integral y no compras el otro. Para ellas es muy duro porque el pan integral les sale muy caro de hacer. Bueno, pues parece ser que sin que haya obligación europea, el gobierno español está haciendo esta legislación, porque ha habido protestas y hay presión. ¿Y cuál es la conclusión? Si presionamos, los consumidores, se consiguen las cosas, si funcionamos bien, estamos en una democracia para hacer las cosas y funciona bien, pero hay que hacerlo. Hay que presionar, hay que estar informados, que es el primer paso. Como en el libro negro del consumo, es informarse, saber lo que nos hacen, reaccionar a ello y a partir de ahí presionar. Cuando tú vas y oiga, es que en el supermercado me están pidiendo, hay mucha gente que el pan sea integral y oye, y hay iniciativas de consumidores que dicen que se indique bien. Los gobiernos reaccionan y dicen, no, esto hay que hacerlo como el resto de Europa, que se indique bien. Las normativas las mandamos nosotros, los políticos los votamos nosotros y los ponemos y los pagamos nosotros. Y las leyes que tienen que hacer tenemos que presionar nosotros. Mi gran queja no sería por la falta de cumplimiento, sino por la falta de movilización que tenemos los consumidores. Estoy de acuerdo totalmente que el libro próximo podría ser alrededor de todo esto, ¿no? Porque en muchas cosas sí que las sabemos, pero el consumidor no se manifiesta en contra. O la presión que ejerce es mínima, lo cual pues no se consigue casi nada. No se consigue si lo hacemos de un... Bueno, yo en el libro hago una llamada final a la movilización, es que si no, movilización inteligente, no obviamente salir a la calle a protestar también cuando toque, oye, pues hablas del prosumidor, claro, el consumidor es al prosumidor. Pero el prosumidor es, un poco claro, el prosumidor es ese consumidor que se ha leído mi libro o otros parecidos y tiene conciencia y dice, bueno, pues vamos a ver, coge y dice, lo primero, oye, eres un agua muy buena, pero no veo bien lo que pone aquí, yo no lo veo ahora, tendré que ponerme las gafas. Y no veo que pone aquí la composición nutricional de esto. Y ya empieza diciendo, oye, ¿dónde están las asociaciones de consumidores? En internet, el que está en internet, y si no oyendo, oiga, me quiero movilizar con gente, voy a una asociación de consumidores, o creo una y digo, pues oiga, una lucha sería porque el etiquetado sea grande. Claro, oiga, mire, aproveche y póngalo en grande esto, porque está puesto en pequeño expresamente, ¿eh? No está hecho por casualidad, porque que cabría, pero entonces, esa es una primera lucha y si tocas esa primera lucha, te aseguro que en Bruselas empiezan a temblar. Tú montas una asociación o montas una iniciativa, proyecto para que el etiquetado sea legible. Eso en Bruselas ya moviliza 10 millones de euros en abogados para evitar que el etiquetado sea grande. Y eso lo cuento en el libro. Se hizo una promoción a través de una diputada Tory inglesa, que era europeísta en aquella época, esa mujer que luego fue Brexiter, uno de los motivos por lo que cuento en el libro. Esta señora en Inglaterra lo tienen más claro, ni etiquetado nada. Rojo, que es peligroso, porque tiene o mucho azúcar, o mucha sal, o mucha grasa saturada. Ámbar, bueno, que la cosa se puede comer, pero hay que vigilar. Verde, cada uno lo quiera. Verde, que es sano. Eso es lo que se hace en Inglaterra. Cada uno hace lo, pero el que se fija, rojo, pues no, pero voy a buscar algo que sea más ámbar o más verde, aunque esté muy rico. Pues esta diputada
Tory, conservadora, pero europeísta inglesa, era eurodiputada en Bruselas, dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos en Europa? En Inglaterra está funcionando muy bien, la gente está asumiéndolo, y lo hicieron, fueron a Bruselas, lo propuso, y se movilizaron 1000 abogados para evitar eso. Llevó un año proponerlo y votarlo. Hubo una movilización masiva. Una movilización masiva de abogados para evitar que ese etiquetado se aprobara en Europa. Porque ya se lo veían. Eso iba a ser la ruina para las empresas. Todo lo de azúcar, que es lo más barato, todo lo de grasa saturada, que es lo más barato, todo lo que se vende más barato, y en un momento de crisis, pues, si veían esto la gente no lo iban a comprar. Eso iba a ser el desastre para ellas. No podía ser. Llegaron al punto que el día de la votación les pusieron instrucciones de votación a los diputados de todos los partidos, haciendo ver que eran las verdaderas y eran falsas, para que votaran en contra de la ley. Al final ganaron. La ley no salió. Esta diputada obviamente se hizo euroscéptica, dijo en Europa no merece la pena seguir con cosas como esta, y votó el Brexit, y seguimos con este etiquetado. Pues ya no digo ni ese de semáforo, simplemente vamos a la OCU y le decimos, oiga, hagamos una campaña para que el etiquetado sea más grande. Igual la OCU dice, estamos tocando ahí, estamos pisando un terreno muy resbaladizo. Porque conseguir solo esto, que fuera más grande, que supiéramos lo que comemos, lo que bebemos, lo que consumimos, que lleva, incluso que haya los productos, cuando una laca de uñas, saber qué productos hay en la laca de uñas y qué riesgos tienen esos productos. A ver, no trabajamos, pero cuando vas a un sitio donde te hacen las uñas, a veces, pues ahora la normativa no sé si obliga que haya ventilación, pero ese olor a tintorería, que todos conocemos, ese olor a laca de uñas de nuestras madres o de ustedes mismas, ese olor es cancerígeno, y no lo sabíamos hasta ahora, ¿no? La inhalación, claro, pero yo lo relaciono con la infancia. A ver, no te los vamos a matar a todos, pero hay que ser conscientes, hay que saberlo, y hay que presionar para que se sustituyan, porque hay productos sustitutivos de estos que son más caros, pero que no son tan tóxicos. Pero yo, relaciono el olor con mi madre, ¿no? De las lacas de uña. Oye, que decir que lo olía, oiga, yo el olor a cola lo olía, ¿no? Y el olor a tintorería. De todas formas, yo quisiera comentarte que, para empezar, que francamente es demoledor. Yo creo que de alguna forma, si concentras todo lo que está mal, y hay mucho, todo lo que está ahí en el libro, a mí me parece que es correcto que salga ahí, pero claro, eso es como si en un reportaje pones toda la gente que se ha caído por el caído. Coño, se cae todo el mundo. No, hombre, no, es que he puesto todo lo que hay. Llega el consumo y dices, no puedo consumir nada. Si quiero hacer un consumo sano, nada de la industria puedo comer. Absolutamente nada. Me tengo que limitar al pucherito que me hacían cuando yo era un bebé. Y yo eligiendo las cosas. Ya no puedo comer otra cosa. Entonces, hay que andar también con las consecuencias de todo lo demás. Una de las cosas que más, porque además me ha tocado, no es que me ha tocado personalmente, pero resulta que hace unos meses un amigo mío dice, oye, he cambiado de trabajo y tal, estoy en una empresa de neuromarketing, aquí en Madrid. ¿Una empresa de qué? Neuromarketing. Neuromarketing. Yo digo, ¿eso qué es? Dice, uy, yo no sabía nada, porque viene de otro sector. Y dice, pero no te puedes hacer una idea, ahora que me he enterado. Mira, allí, por ejemplo, una de las cosas que se hacen es pasar, que lo hacen aquí, es en Valencia, no hay que irse a ningún otro sitio, porque además hay muy pocas empresas que se dediquen a esto. Es una gente del Politécnico, es una empresa privada, pero está ahí. Y dice, pues por ejemplo, poner electrodos a gente, los pasan por los estantes de los grandes de los supermercados, y empiezan a notar las reacciones que tienen al color, al sitio, a la música, llegan al supermercado y le dicen, mira lo que te he sacado, pero cuidado, con el estudio hecho te cuesta 70.000 o 100.000 o lo que sea, ¿no? Cantidades, dice este compañero, dice que cantidades muy importantes.
de dinero para que se hagan con el estudio verde. No, mira, es que a mí la gente que me entra aquí en Humanista Marina, en el supermercado de Mercadona de Humanista Marina, resulta que la media de altura es más bajita que los de el centro, por decir una y tienes que colocar pues aquí tienes que colocar aquí más bajos que hay, porque la vista se les va a esa altura. Sí, o sea, unas cosas de ciencia ficción. No es de ciencia ficción. Y me dicen, no es ciencia ficción. En un supermercado no se deja nada, y más en un supermercado de Mercadona, que es el líder, junto con... es el líder. En una gran cadena como Mercadona, Carrefour, Corte Inglés, las grandes cadenas no dejan nada al azar y llevan muchos años estudiando. Y fueron aquí, yo sabía que la Politécnica de Valencia se había estudiado. Yo saqué un artículo en su momento, pero empezaron en Inglaterra con estos estudios y cuando tú entras, estás totalmente, catalán decimos apamás, que estás totalmente medido, palmo a palmo, cuál va a ser tu reacción. Están los productos de tu hijo, fíjate que siempre bajarás los productos de tu edad o de tu altura media a la altura de tu vista, los de tu hijo abajo, los de los niños abajo. Está puesto todo siempre para que el niño te... O sea, yo hice un artículo donde di una serie de recomendaciones de cómo ir y no caer en el neuromarketing, ¿no? Y era pues, no vayas nunca con tu hijo. No escojas nunca un carrito grande de supermercado porque la sensación de vacío también lo provocan. Lo hacen, los carros más grandes de lo que se necesita, hacen que las ruedas las diseñan de una manera que se desvían para que te metas por donde les interesa. Una serie de cosas bestiales. Entonces había una serie de cosas que yo más o menos hice y consulté y llevar siempre una lista, ¿no? Y tachar, y cuando tengas el caprichito, porque siempre continuamente estás retado a tener un estímulo, ¿no? No está en mi lista, no lo puedo comprar. Porque claro, acabas comprando cantidad de cosas. Es así, es bestial. Yo lo que suelo hacer es jugar un término medio, me dejo llevar un poco y me dejo llevar por mis impulsos, pero también mido. Yo lo que hago es, digo que te entrenas, yo estoy muy entrenado para ir y ver esto sí, esto no, mirar todas las etiquetas, que es lo que te digo, si puedes, en los supers lo hay, yo he hecho la prueba, he ido a todos los supers, a Mercadona y Lidl, que se supone que son los baratos, los que sean económicos. He ido a Corte Inglés, que es el caro, al Campo, que es el caro, y he hecho una compra de calidad, mirando las etiquetados nutricionales. El precio me salió el mismo. Al Campo. Claro, pero Mercadona, cuando vas a comprar lo bueno, lo que tú miras, esta merluza es de granja, de no sé qué, pues no, voy a comprar la salvaje. Este fuet o esta longaniza, pues que no tenga hidratos, que no tenga almidón, que sea buena. Que no sea un derivado, una carne buena, verdaderamente carne, no un producto lácteo, un producto cárnico elaborado. Este yogur que no tenga azúcar, bueno, oye, me salía la misma que el Corte Inglés que en el Lidl o en Mercadona. Salía cara porque el producto, el género que cogía yo era bueno, nutricionalmente era serio. Oye, me salía igual de cara, porque es que el precio de la comida es el precio de la comida, más el margen que le pone cada uno. En el mercado le ponen más o menos el mismo. Claro, el juego está en que lo barato es lo malo. Tú tienes una ventaja. Y es que conoces, sí, porque conoces todo eso, pero que eres un profesional de eso. Pero resulta que yo no voy a comprar con apuntes. Yo voy a comprar con una lista de compras y pero lo hace. Esto. Yo me llevo las gafas, y voy mirando y digo, a ver, porque me llevo las gafas, pero es que yo llego al punto que no es broma, que esto lo hago, o sea, lo que os he explicado de la fibra yo lo hago. Yo miro los biscotes, ¿cuánta integral? Ya no me fío. Miro la fibra. ¿Cómo saber si es integral? Pues que pone elaborado con harina integral. Si pone solo con harina integral, ya sé que es 100% integral. Pone harina integral, harina de trigo, ya sé que hay un tanto por ciento, como la primera es la mayoritaria, hay un mayoritario, pero puede ser un 50-50 de harina integral y de trigo. Pero ya me voy guiando por eso, voy aprendiendo, estoy entrenado, soy un consumidor guerrero, y digo, oye, esto no me lo compro, me compro esto. Fíjate tú, y yo soy un típico friki que está con 3 lo que me packs ahí mirando. Lo que me pones aquí al final, todos los nombres de la fibra. Entonces, nombres, tablas de todo esto que hay. Solo y otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, los llaman que tienes que ir con el libro a comprar. Porque yo no me acuerdo. Pero la persona siempre tiende a comprar un determinado producto. Primero lo estudia. Cuando tú sabes que ese tipo de galletas tiene harina integral, lo que haces es
te acostumbras a esas galletas porque el paladar se le acostumbra. Bueno, pues acostumbra. Y entonces compras esa determinada. A mí me encanta el pan blanco, ya no lo como. Pero un momento, yo no creo que sea tan complicado. Es decir, recordemos, por ejemplo, cuando con la abuela íbamos a comprar y entonces la abuela te decía, no, tú cuando compres los melones los tienes que coger de esta manera y los tienes que leer, los tienes que hacer tal para saber cuál es el bueno. Son pequeños trucos, no tienes que ir con un manual de instrucciones. Pero tienes que aprender para melones, ¿no? Yo no lo sé, pero para productos industriales. Yo siempre hablo cuando son de productos industriales. En melón también, mira, porque un melón tú puedes ir y decir, mira qué bien, si estamos en noviembre y hay melones, qué bien, qué rico, voy a comprar melón. Dice, ¿cómo que es lo que hablábamos con él antes? ¿De dónde es este melón? Porque en esta temporada hay melones en noviembre. No, mira si Senegal, Gambia. Yo no quiero hacerle la vida posible a los Senegal, pero tú sabes lo que cuesta llevar un melón desde Senegal. Primero, que el señor que lo ha cultivado seguramente estará en régimen casi de esclavitud, cobrando una miseria, no le sacas del pozo. Y luego la huella ecológica de todo el gasto en avión, de la contaminación que es traer ese melón hasta aquí desde Senegal. O desde Costa Rica. Bueno. Yo el plátano todavía había estado de Canarias, que compro de Canarias, el plátano queda lejos, pero oye, este sí que es un superalimento y un alimento para mí milagroso, el plátano, de los mejores que hay. Así que si tenemos Canarias ahí todavía trasciendo. Porque, por ejemplo, si no estás de Colombia, pero bueno, desde Colombia ¿dónde llega el plátano? También puedes jugar con esto, cosas sanas, ver dónde hay una huella ecológica, porque oye, es que al final dices, bueno. Pero eso es lo que yo hablo de los trucos, no solo con la verdura o la carne o el pescado. Por ejemplo, la legislación obliga a poner dónde viene el producto para que tú puedas decidir si lo compras o no en función de estas cosas. Pero yo, por ejemplo, me ha llamado la atención con lo de la harina de trigo. Efectivamente, es ese pequeño truco, no necesitas nada más, mirar solo eso. Claro, mirar, claro, eso que es tan pequeño o no tan pequeño. Pero hay en las grasas, que es una cosa que también perjudica mucho la salud, pues hay mucho etiquetado que es engañoso, porque una de las marcas de más prestigio, y no voy a decir cuál porque no quiero... Dilo. Pues la Pascual, la marca Pascual, la mantequilla... No somos dueños de ninguna marca. Solo se está grabando y no, pero por si acaso me... La mantequilla Pascual, el otro día, el día que... Una amiga, nos pedimos aceite en la tostada y ella pidió mantequilla. Y yo quise leer el etiquetado, que bastante nos costó, porque todas... A ver si mis gafas lo venimos. Al final ponía grasas vegetales. ¿Cuál es la grasa vegetal? ¿Es el aceite de palma una grasa vegetal? Porque le pregunté ¿Es el aceite de palma una grasa vegetal? ¿Esto es la margarina o la mantequilla? Margarina. Vale, porque y las margarinas... Yo juro que sería... Bueno, juro no puedo jurar, pero tengo una seguridad muy alta de que sería aceite de palma. Disculpa, ¿eso está contrastado? ¿Eso está contrastado? En los nombres del aceite de palma en los alimentos pueden ser todos estos. Yo propuse más y luego los contrastó el Enrique y la editorial y quitó algunos porque había más. Lo que pasa es que algunos son, dices ácido laurímico. El laurímico creo que es, o el esteárico, no me acuerdo cuál es, está en muchos sitios, ¿no? A veces se utiliza como eufemismo. Pero entonces todos estos... Pero puede estar, obviamente hay muchos aceites... ¿Que son derivadas del aceite de palma o es aceite de palma? No, son maneras que llama a la industria al aceite de palma para que tú no sepas que están diciendo aceite de palma. Como ahora tiene mala fama. Es como el azúcar, hay los 56 nombres del azúcar. Contrastadísimo. Los 56 nombres o 50 y no sé cuántos al final quedaron del azúcar. Son maneras de llamar a la... Yo tengo... A ver, las barritas, creo que eran las barritas energéticas de Mercadona. No, y sale en el libro ya, que me dijeron, Mercadona te va a demandar. Digo, no creo. Tengo el PDF porque hay un loco en internet que se dedica a buscar todos los etiquetados y a denunciarlos. Entonces tiene una página web que se llama Es Denunciable. Entonces él coge y hace una foto de todos los etiquetados. Luego él vende sus libros, también nutricionales y un poco así. Tiene su negociete, pero eso los tiene, ¿no? Yo me hice unos PDFs antes de hacerlo. Después de hacer el libro me he dicho, ostras. Y tiene todos los etiquetados, por si algún día, pues al menos saber que hubo un día en que las barritas de Mercadona tenían 5 maneras de llamar el azúcar. Era dextrosa, sacarosa, glucosa, fructosa, no sé qué. Sí, claro, y la sacaba y los tíos lo ponían de 5. Porque esa barrita, era la barrita dietética, llevaba 36 gramos, 6 por 6, 36, creo que son casi 10 terrones de azúcar. Una barrita así, joder. Pero a ver, pero ¿cómo es matar a la gente que viene de hacer fitness? Pues que la vas a matar, coño, hasta criminal. Joder, ¿quién se toma de repente 6 terrones de azúcar? Pero qué salvajada. Es una salvajada. No sé si va a hacer un maratón
pues que se la tome antes. Pero es que es una barrita para reponerte el fitness, no sé, da proteína. Pero eso es azúcar, eso tú lo has dicho, eso para el páncreas, para las células del páncreas que se llegan a crear insulina, de repente es un estado... A ver, es que no estamos hechos los seres humanos, estamos hechos para consumir azúcar, obviamente, pero nuestro planteamiento fisiológico es el de un nómada, un cazador nómada que se alimenta de proteína y grasas animales, que no son malas. Los hidratos de carbono son necesarios. Claro, sí, pero los hidratos, cuando tienes el cereal, pero tú era básicamente el cereal, que es cierto que tiene un índice glucémico alto, pero lo vas consumiendo, te vas complementando una dieta completa. Pero tú llegabas un día, encontrabas la miel una vez cada 6 meses o cuando la encontrabas, y claro, estamos diseñados para cuando encontramos la miel, volvernos adictos, nos gusta mucho, y ellos empezaban, los nómadas empezaban a comer miel muchísima, vaciaban los paneles, pero bueno, los vaciaban esos, tenían los tíos, seguían el índice glucémico y tenían la insulina a tope, pero seguían andando, cazando y no encontraban otro panel, con lo cual habían hecho una reserva muy grande porque no sabían cuándo volverían a cazar, a encontrar comida. Entonces, claro, había que reservar y eso lo iban consumiendo. Y eso les pasaba cada 6 meses. No les pasa como hoy cada día, que cada día tienes azúcar. Claro, eso, el cuerpo está diseñado para crear alarma, hay que comer todo eso. Cuando lo tienes cada día, tu cuerpo está continuamente en alarma energética, ¿no? A acumular, la insulina trabajando, claro, el páncreas, esto al cabo de los años, ese páncreas está continuamente estresado, lo que dice, deja de trabajar. Y es cuando te dicen, usted es diabético, lo sabe. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, usted no digiere el azúcar ya. Todo el azúcar que le entra sube en la sangre porque no se lo puede llevar la insulina, porque usted se ha cargado su páncreas de tanto comer azúcar. Claro, tienes dos opciones, empezar a pincharte, lo que dice ya tomar insulina, hay gente que se hace, bueno, los que les hacen la operación de estómago básicamente es para que no coman tanto, pero generalmente al que le pasa esto es que es adicto al azúcar, con lo cual le cuesta mucho dejar el azúcar. Sigue con el azúcar, lo siguiente que le pasa es que, claro, como el azúcar no llega, no oxigena bien, las extremidades empiezan a necrosársele y empiezan las amputaciones, acaba la ceguera y acaba la muerte. Pero ese es un ciclo que cada vez veremos más en muchas personas. Sí, pero hay que tener en cuenta que eso se produce por el azúcar refinado. Por ejemplo, sí, pero si en una barrita, no, pero para que lo tengamos, bueno, por lo menos un poco claro. Si en una barrita tenemos leche, ya tenemos lactosa. Correcto. Tenemos azúcar refinado, pues ya tenemos glucosa. Tenemos un poco de frutas, ya tenemos fructosa. Dices, caray, ¿cuántos azúcares tiene? Pero no son azúcares refinados, es que tiene la tiene fruta y tiene el azúcar de la fruta, tiene leche y tiene el azúcar de la leche. Y tienes que hacer eso, para poderlo denunciar, tienes que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del producto. Pero el azúcar es el azúcar. Tú cuando tienes ese azúcar, allí hay una relación. A ver, hay una relación. El azúcar es el azúcar. Y la reacción que provoca es un tema de proporciones. Claro que tomas hidratos y tomas azúcar, pero no en las cantidades que la tomas. Ya te digo que el cuerpo está preparado para cuando encuentras mucho, porque es algo excepcional. Cuando lo tienes cada día, el cuerpo está continuamente en algo excepcional. Hay una relación. Cuando tú te comes una pieza de fruta, por ejemplo, los higos tienen mucho azúcar, pero llevan con mucha fibra. Tú te comes un hígado y ahí haces un secuestro, la fibra secuestra una buena parte de ese azúcar, pasa por el intestino, mucha parte no entra en tu torrente sanguíneo, no salta el índice glucémico, puede digerirse una parte del intestino más tranquilamente, con lo cual tu sistema, digamos, el páncreas está tranquilo, no lo alteras, y luego sale mucha parte. Sí, por esto es el interesante de los integrales. Es que no es así el metabolismo del azúcar. No es así. Bueno, básicamente, explicado de una manera muy simple. Lo explico de una manera muy simple. Vale. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, cualquier azúcar, de los 5 que hemos hecho, ellos se absorben y van a parar al hígado. Y allí se activa un laboratorio químico que es lo que llamamos el ciclo de Krebs. Si nosotros tenemos azúcar suficiente, por el ciclo de Krebs, el azúcar suficiente en sangre, los niveles suficientes para poder movernos, vivir y respirar y pestañear, ese ciclo de Krebs, ¿qué hace? Los convierte en grasas y los almacena. Sí. Y los almacena. Si nosotros no entramos hidratos de carbono, pero entramos grasas, el ciclo de Krebs hace al revés. Coge las grasas y las pasa a hidratos de carbono. Bueno.
porque el organismo está preparado para mantener unos niveles de hidratos de carbono. Reservorio muscular. Entonces, tan malo es que tomemos muchas grasas como que... No, yo no estoy mal, eso no está claro últimamente. Pero aparte, es cierto, pero hay una absorción. El gran problema es la absorción sublingual de azúcares y que pasan al torrente, y eso es lo que tú has dicho, lo que hace es engañarlo. Es decir, de repente la percepción, porque claro, el nivel en sangre es muy alto, es de que quizás ese azúcar hay que pasarlo a grasa, porque de repente, o sea, quiero decir, al entrar directamente en el torrente sanguíneo, lo altera todo, aunque luego vaya al hígado y ahí entre en el ciclo de Krebs, el azúcar libre, el azúcar añadido, ese azúcar pasa en el torrente y altera toda la proporción. Es complicado, pero básicamente es decir, de todas maneras las cantidades de azúcar que llevan exceden cualquier proporción básica y lógica. Estoy de acuerdo. Aparte de la comida, que nos hemos ido muy por la vez, hay otros aspectos que a lo mejor tendríamos que tocar, aunque sea que es el de la moda low cost que tú tocas en el libro. Que es difícil ¿no? Ese es difícil. Sí. Este es muy jodido porque yo creo que hay dos temas que son desesperantes para mí cuando lo tocas, que uno es el de los antibióticos y otro es el de la moda low cost, porque son dos temas que el gran problema no está aquí, sino está en el tercer mundo, ¿no? Que es donde se ha trasladado la producción tanto de antibióticos como de moda low cost. Y son súper contaminantes. Y luego nos vuelven aquí, obviamente, ¿no? Los antibióticos, pues con todas las bacterias resistentes, ¿no? Que se generan cuando hay una abundancia en el medio, porque todas las fábricas de antibióticos se han trasladado. Las grandes farmacéuticas ya no fabrican antibióticos, porque básicamente no creen que ya se puedan encontrar más antibióticos para combatir, y como, bueno, están agotando un poco las cepas, están apareciendo cepas resistentes que ellos creen que difícilmente les sale una inversión para buscar un antibiótico, porque claro, a cada antibiótico que fabrican, una cepa resistente que sale y hay que fabricar otro más fuerte, y esto es muy complicado. Entonces, lo que hacen es, los antibióticos los derivan a terceras empresas del tercer mundo, que los fabriquen allí en masa, los utilizan básicamente para usos veterinarios, también médicos para nosotros, pero aunque nosotros tomemos menos antibióticos, a los animales que se crían en el tercer mundo y que luego hacen la carne con la cual nosotros comemos, les dan cantidades bestiales de antibióticos. Y aquí en España también. Aquí pero les dan hormonas tiroideas pero para que retengan líquidos. Sí, bueno, sí, les dan entonces, pero básicamente ahora el gran problema es que aquí se puede controlar, en el tercer mundo no puedes controlar lo que hacen, pero estas bacterias resistentes cada vez más bestias acaban llegando aquí, pues porque nos movemos cada vez más, estamos globalizados y llevamos. Entonces cuando llegan aquí estas bacterias resistentes, claro, perdona, no estamos hablando de la moda low cost, pero es que son los mismos temas, luego hablaremos. Pero ¿qué pasa? Que aquí llegan a los hospitales y cada vez más hay más cantidad de infecciones que no hay manera de curar, que no hay un antibiótico porque son resistentes a todos. Y las hemos creado, estos monstruos, a estos asesinos en el tercer mundo, y los han traído aquí y estamos en el hospital y porque te meten un vial que da la mala suerte de que está esta bacteria y no hay un antibiótico que te la cure. Y tú eres alguien que está en el hospital y en los hospitales, y no nos lo dicen. Y no se sabe, está muriendo mucha gente por infecciones que antes se curaban simplemente con un penicilina. Este es un gran problema. Y de este derivo el otro, que es el de la ropa low cost. Es exactamente lo mismo. La ropa ya no se fabrica aquí. Esto no sé de dónde es. Y el otro día pequeño me lo compré. Creo que está hecho en Italia. Y me lo miré y dije, hostia, está hecho en el sur de Italia, pero está hecho en Italia, como mínimo. Pero la mayor parte de la ropa no está hecha en Italia. Está hecha en el tercer mundo, en sitios donde la gente no cobra ni $1, ni €1 al día por hacer eso, donde están las condiciones son salvajes de esclavitud. Vimos lo que pasó el Rana Plaza en Bangladesh, donde hacían Mango, Zara, todas las grandes textiles hacían ahí su ropa en un edificio enorme que se incendió, cayó, murieron miles de personas, no se supo nada más. Encontraron por ahí etiquetas de Zara, de Mango, de H&M, de Stradivarius, de todos, ¿no? Oye, se borró eso y se quitó, nadie quiso saber nada de eso. Pues eso se sigue pasando y sigue pasando cada día con la ropa. Y lo malo es que además de mal pagar a la gente, se hace mal, se hace con productos contaminantes lo más guarros y tirados que encuentras, se hacen unos colorantes lo más cerdos y sucios y contaminantes que haya. Eso acaba en los ríos, obviamente, de toda Asia, de toda África, y acaba los problemas ecológicos bestiales que provoca. Pero es que además esos contaminantes son tan guarros, llevan plomo, llevan disruptores endocrinos, que llegan aquí, nos los ponemos, y nos ponemos esta ropa, y luego resulta que tenemos erupciones, que tenemos no sé qué, que nos vamos encontrando mal. Yo no digo que sea por esta chaqueta te va a matar, pero consumimos un tipo de ropa que está demostrado que conlleva disruptores endocrinos, que van evaporando, que nos pueden provocar pues, hasta tumores.
si nos ponemos en plan estupendos, ¿no? Y llevan plomo, y si el niño chupa la ropa, o si el determinado, están continuamente retirando productos del mercado porque tienen trazas de plomo, porque tienen trazas de productos infantiles, pues claro, los niños se lo llevan toda la boca, y de repente plásticos que llevan phtalatos, que son una emanaciones tóxicas, son las mismas de la laca de uñas, la que hace el olor, pues en juguetes de niños, que los niños se lo llevan a la boca lo primero que hacen, y estamos retirando continuamente. ¿Por qué no, en vez de estar continuamente retirando las agencias de protección del consumidor productos del mercado por alarmas de este tipo, vamos al tercer mundo y procuramos que se hagan bien las cosas con la ropa, con los juguetes, con todo? Porque claro, entonces no serían tan baratas. Y es a lo que vamos. Entonces ya no sería tan mal, la ropa ya no nos saldría tan barata, claro, es que al final es así. Es lo que decimos, el consumidor, ascurat, que decimos en catalán, no sé cómo lo decís, pero da igual. Escurat, pues el consumidor que está escurado ya, pues oye, le tenemos que sacar el máximo de provecho. Pues oye, si es con ropa barata, pues métele todo el veneno del mundo, que es igual, pero que sea más barato, pero ya se morirá, pero que pague. Esta es la situación, y esta es la situación de la ropa low cost, esta es la realidad. Otro tema es, oye, ¿cuánto te cuesta lo que no sea low cost? Porque ya se dispara el precio. O tienes que ir a buscar a un sastre, quizá deberíamos recuperar esto, ¿no? Los sastres, o hacernos la propia ropa, no lo sé cómo hacerlo. Es desesperante por lo que digo, porque no sé, yo busco llevar ropa low cost, y al final llevo Zara, esto creo que no sé qué, porque es imposible, si no, no nos vestiríamos al final, Massimo Dutti, no sé qué. Esto es de Massimo Dutti, ¿tú qué llevas? Al final yo conozco todo. Claro, ahí dice, hostia, ¿y cómo lo hago para vestir bien, mínimamente, y a gusto, y oye, y no estar ahí? La chaqueta es italiana. ¿Eh? La chaqueta es italiana. La chaqueta es italiana, sí, la chaqueta es italiana. Luego habría que ver si lo de aquí. Pero creo que es una locos italiana que hay ahí en Barcelona. Pero, o sea, a ver lo que le han metido aquí. A mí porque dices, pero te tienes mala conciencia, pero es que si no, ¿cómo lo haces? Bueno, te vas a un sastre y claro, pagas, o te vas allá a las... Me gustaría saber si Burberry, las grandes marcas, ¿dónde hacen la ropa? Pero a mí también, porque lo he leído. Y te cobran 500 euros por una gabardina. Yo me compro zapatos de 150 euros y mira, hecho en Taiwán. Y dices, pero Dios mío, dices, ¿cómo me pueden...? O sea, una marca, dices tú, de las caras de verdad, y sigue estando igual. Sí, yo creo que es el problema. Además, lo que dices lo del... Me desespera, a mí me desespera. Tú dices, es posible que me compre una chaqueta que esté fabricada en Italia, pero la tela venga de fuera. Claro, la etiqueta no sabemos, tampoco sabemos ahí de dónde viene. Precisamente lo de la ropa es una cosa que yo sí que he intentado, no lo he conseguido. ¿No consigues? O sea, es que no hay mercado. Yo lo primero que no hay mercado. Yo tengo esto, claro. Estas son hechas en Portugal, son el Gancho, que es una tienda pija al final, pero son hechas en Portugal. Fija. Oye, mira, es lo que he conseguido porque sigue habiendo textiles en Oporto, y bueno, de allí llega, pero vete a saber de dónde sacan, claro, la tela. Claro. Fíjate que yo lo primero que hice fue buscar un sello para que me pudieran asegurar que eso estaba fabricado, ¿sabes? Con un mínimo de calidad y con un mínimo de mercado justo. No lo he encontrado. No he podido encontrar eso. Yo sé que hay algunos y tal, pero no está nunca relacionado, se queda siempre muy poquita, no tienes posibilidad de llevar. No. Es que, no me mires porque estamos todos y el de la ropa vestidos. barata es... Pero es que es así. Y luego además es lo que dices. Vas y dices, mira, no me voy a comprar la ropa barata, voy a comprarme un poquito de calidad. Es que es lo que decimos, que al final acabas comprándote ropa mucho más cara y que tienes el mismo resultado. O que tienes la sospecha de que puede que la calidad, pero ¿en qué condiciones está hecha? Y es que ese es el tema, ¿no? Pero además es que con el tema de la ropa barata, es que ya necesitan, o sea, para tener con estos precios ellos hacer negocio, las grandes marcas necesitan un trasiego continuo, y tú te fijas, y tú te vas y miras en el Zara, en el Mango, en cualquiera, ay mira qué mono esto y tal, te vas al cabo de un mes y ya no está. Han cambiado la colección, las colecciones no son de temporada, son de meses, de demás. El sector editorial es un poco semblante. No, o sea, No, pero fíjate que sí, porque mira, eso es una cosa que llama la atención, pero es así. El 90% de los libros que están aquí están editados y están encuadernados en el tercer mundo. Esto es así. Y hay una parte de las editoriales valencianas que están editando en imprentas valencianas y que hablas con ellos y te dicen, no, el coste se dispara bastante. O sea, y además hablas con otros y te dicen, no, yo he conseguido una imprenta que es en País Vasco, que me está editando los libros mucho más baratos, que me está imprimiendo los libros mucho más baratos y tal. Y claro, ya dices,
ya entramos en la parte oscura, que no sabes de dónde ha conseguido el papel, las tintas, el no sé qué, o si realmente ha impreso fuera en el tercer mundo, se lo trae y dice, no, te lo imprimo yo. O sea, que es que al final es todo. Los libros de pop-up de los niños están todos impresos. Y los libros de bolsillo, las colecciones de bolsillo, ¿no? Estas de 5 euros el libro y tal. ¿Cuánto vale un libro editado, encuadernado en el primer mundo en Valencia? ¿Cuánto puede costar? Pues 4 euros, te puedo decir, porque tengo el presupuesto. Es que tengo el presupuesto porque tengo uno que va a entrar en imprenta. Entonces... Pero eso es engañoso, esto te engaña. Si lo editas por autor-editor, que es mi caso, entonces si tú pides más de 100 volúmenes para un libro de 120 páginas o 130, entre 120 y 130 páginas, en rústica, con las tapas, como están estas, en brillo, ¿no? No sé, lo llaman de alguna manera, pero no me acuerdo. Glasofonado. El presupuesto que me han pasado son 4 euros más el IVA. Por libro. Pero eso no es lo que por vale. libros. Pero eso no es lo que vale editar un libro. No. Estamos hablando del coste. El libro no es solo el ISBN. No, el ISBN no. Yo me refiero, he hablado de autor-editor. No, pero yo lo digo porque eso es verdad. Porque lo tuyo es autoedición. Pero un libro no solo es la cosa material. Tienes que tener una editorial que es la que lo distribuye. Tienes que tener... Eso tiene todo un valor añadido que no es el del... No, pero el precio del libro solamente en sí mismo, hombre, si es una editorial, pues a lo mejor conocerá una imprenta que le dará el encargo siempre y el trabajo siempre y yo no sé, a lo mejor será otro de todas formas, África, por ejemplo, tú eres editora, eres pequeña, una pequeña editora y te has encontrado con estos problemas con la hora de editar y estos costes, porque claro, el mercado además te exige unos costes de libros muy... O sea, tú no puedes cobrar 25 euros por un libro, a no ser que sea de los grandes y esté editado de una determinada manera, pero por ejemplo, los costes de una empresa Hombre, son brutales. De momento que tienes una empresa ya tienes unos costes, ¿sabes? O sea, que montar una... Tú tienes que pagar los impuestos. Claro, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar no sé qué. Claro, pero nada en esta vida, señora, está descontextualizado. Porque la longaniza que hablaba este señor tampoco está descontextualizada. No es el precio de la longaniza, es el señor que coge la longaniza, la lleva al Mercadona, el coste de... todo el mundo tiene que ganar. Quiere decir que sacar las cosas del contexto es peligroso, siempre. Pero para digo que el producto bueno es caro. Claro. Tú estimulas posibilitats sempre d'imprimir fora. Home, anem a veure. Tu imprimisses fora sempre i quan la tirada siga molt llarga, perquè clar, jo, per exemple, no en esta empresa, en altres empreses, el que fa és, si tu fas, per exemple, una coedició internacional, sí, 50 d'Austràlia, 20 d'Espanya, no sé què, i pots tirar en la Xina, però, a veure, a mi no me compensa tirar en la Xina, perquè triar 3.000 exemplars, doncs és poc, no? La veritat és que tens raó en una cosa, és que les despeses estan baixant. I ara n'hi ha intermediaris, per exemple, que tu li dones el llibre així, te l'imprimís en xapó i te'l porta així, i te quedes un poc flipat i dius, anem a veure, jo com pagar l'avió, perquè no te'l pots explicar, no? Però, clar, estem parlant de tirades molt llargues, vull dir, de no tirades xicotetes. Sí. No, anem a veure. De neto d'un llibre. Sí. Jo crec que tot això és a conseqüència de la globalització. Sí. Perquè això abans no passava. I s'editava així, encara que foren, pues no sé, 20.000. I es consumia aquí, i es consumia molt més. I el problema és que té uns costos medioambientals impressionants, també. Ja, el que passa és que també Nacho ha dit una cosa i té raó, vull dir, tu tampoc, quan vas a una imprenta, tampoc saps on tiren la tinta, potser la tiren al riu, directament. Ese és el rotllo que és el que vam parlar. Saps? Vull dir, és que això no és garantia. És barat, però clar. Ja no sé què passa en el tercer món, ja perd la pista, vull dir, ja no tinc possibilitat de dir, oye, no, si ho fas així, jo no imprimís amb tu. Ja no tens aquesta possibilitat, perquè clar, tu vas a una imprenta jo què sé, de Dènia, i tu vas a veure que està tirant normal, tinta a la mar i dius, ai, o sigui,
que no participen en això. Però se te perd la pista quan és una imprenta que fa el contacte. No, i la d'ací també, que jo imprimís en una imprenta d'allí i, home, jo he anat allí i la gent és normal. Però, vamos, si agafa el pep i el tiren al riu, al súquer, pues no te digo que no. Vull dir, jo tampoc ficaré la mà al foc, perquè... Sí, a veure, segurament. A ver, se ha planteado por parte del Consejo de la Generalitat Valenciana un cambio dentro del paradigma del ámbito del consumo, de una economía lineal a una economía circular. Tú sabes que está esto muy mejorar, en este caso, el mundo del consumismo y a mejorar que las propias personas consumidoras podamos contribuir a hacer un consumo más responsable, más sostenible, ese cambio de esa economía lineal a economía circular, o simplemente es una moda más? No, yo creo que de todo lo que estamos hablando, y por ejemplo están aquí Nacho y África están hablando sí, eso es economía circular y de cuánto no, pero y de que no hay manera de salir, yo creo que sí, a eso que decía Nacho, la ropa, y al final tendremos que aprovechar la ropa o crear sastres, volver a inventar la profesión de sastre. De hecho, los hipsters hacen economía circular porque se compran ropa de segunda mano y la circular. O vaya el negocio detrás porque la traen de Estados Unidos. Pues decía que es una moda de cambio, pero en realidad mi abuela hacía economía circular y todo el mundo hacía economía circular. Está todo inventado. Yo creo que si al final, cuando ya estemos muy mal, no nos quedará más salida. Si era hacia eso. Creo que no se puede correr más. O sea, es una gran idea, pero no se puede correr más. Que no sé aquello decir, no sé cómo dice, pero no puede correr más el zorro que la liebre. Es decir, si estamos concienciando a los consumidores de que las cosas van mal, con este y otros libros, empecemos por concienciar a la gente de que las cosas van mal, de que estamos haciendo mal, y que la gente aprenda cómo combatir, y una vez concienciados y aprender a combatir, vendrá dado el decir, oye, pues al final de, oye, pues si somos 500 que queremos un sabor, pues aquí se pondrá desastre y hará ropa. Pues para esta gente, ropa, hombre, ya no te digo que vayas hecho un friki, pero que sea ropa moderna y tal, o ajustada, pero que se echa por un sastre con ciertas garantías, ¿no? Y que sea estéticamente bonita, pero que también tenga unas garantías, aunque pagues algo más, pero igual si es bueno, oye, no tienes que comprarte cada temporada 10 piezas de ropa, no sé, con que te compres 6 o 7 y ya estén bien. Quiero decir, al final, primero viene la conciencia y luego vendrá esa circulación, y lo mismo con los móviles. Antes de tirar tu móvil, pues igual lo llevarás a reparar, igual se creará, yo hablo en el libro, hablo de las iniciativas de talleres para aprender a reparar desde cafeteras hasta móviles, cualquier cosa, ¿no? Esto ya surgirá, pero primero concienciemos y luego la gente, con un poco de ayuda, y con la buena voluntad de las administraciones, surgirá la tendencia a reunirse, oye, y habrá uno que enseñará, porque es ingeniero, a reparar una tostadora, otro que enseñará a reparar un móvil, y oye, llevarás tu móvil y antes de tirarlo te lo repararán, lo volverás a vender, lo darás aquí, con ayuda de internet se puede hacer. Yo soy más pesimista que eso. Bueno, pues al final no quedará más remedio. Los 3.000 cabrones que dominan el mundo de la pasta, por ahí va el tío. Cuando nosotros hagamos eso y le demos la vuelta para hacer la economía cercanía, todas estas historias, ellos dirán, uy, que esto se les está escapando. Pero a ver, inventarán lo que sea para trincar la pasta. Seguro que lo intentan, pero ¿sabes lo que tienen ellos? El dinero, y nosotros el número. O sea, el comercio va de una cosa que es, unos pagan para tener una cosa. Si ellos lo tienen todo y además tienen el dinero, nosotros no tenemos el dinero, pero somos mayoría, los que se quedan fuera del mundo son ellos, ¿no? Ellos tienen una cuerda, bueno, claro, con ejército y entonces tiran de la cuerda y ellos notan, dicen, uy, deja, afloja un poquito, y te aflojan y luego vuelven a tirar. Eso es yo quería ver una pregunta en la forma. Vamos a intervenir. Vamos a ir un poco bien porque se Si una empresa telefónica tiene derecho a colocar en el exterior de mi balcón las líneas esas, sin contar con nadie de la casa. Pues yo creo que sí. A ver, si tú tienes una entrada de teléfono, un servicio de teléfono... No, de esa empresa no. De esa empresa no, de nadie de esa empresa...
eso solo se puede hacer bajo como un acuerdo de la comunidad de vecinos. No sé, porque además soy presidente de la mía y, por ejemplo, Yastel nos pidió, hubo acuerdo porque había un par de vecinos interesados y se puso el rack de la fibra, pero nos tuvieron que pedir permiso tanto Telefónica como Yastel para cambiar de cable a fibra y se tuvo que aprobar bueno, la reunión de vecinos, oiga, punto rojo, pero tiene que pasar por la reunión y la gente sabe que se hace. No te lo pueden hacer sin permiso, porque el edificio es tuyo. Yo quiero hacer una pregunta. Ya tenéis terminado. En tu libro en algún momento hablas de una organización de la que yo recibo de vez en cuando algo de información, que es la Monsanto. Sí. ¿Hasta qué punto hablas, relacionas o hablas algunas cosas? Monsanto es como todo. A ver, el problema no es Monsanto, el problema es el sistema en el cual estamos. Es que manda demasiado, tiene demasiado poder. Y eso que a mí me hablan mal de los transgénicos, digo, no, yo no tengo contra los transgénicos. Yo creo que el gran problema es el sistema en el cual al final los transgénicos están en manos de Monsanto, Monsanto y Bayer son el mismo, y de poco más. El problema no es el transgénico como todo va cambiando genéticamente a lo largo de la evolución, pero el problema es que esa capacidad y ese poder económico de imponer esto o lo otro está en manos de unas pocas empresas. Ese sí que es el gran tema con los transgénicos, que a mí me da miedo. Y no porque sean de ciencia ficción, sino porque cuando dominas la técnica, oye, el que domina la tecnología tiene un problema. O sea, tenemos un problema. Podrían seleccionar a quien quieren matar. Pero también hay transgénicos hechos a nivel estatal y que se comercializan a nivel estatal que dan miedo. El del arroz dorado, que es un arroz de alta productividad en China, que tiene un rechazo fortísimo y está hecho a nivel estatal y está hecho con garantías de que no está en manos de ninguna empresa. Yo creo que hay cosas positivas. Al final también evolucionan plantas que de repente rinden más y es un gran logro para la humanidad. O ha sido. Los seres humanos, la patata es una planta que evolucionó y se convirtió en un tubérculo. Desde la prehistoria no claro, y es un puntal para el crecimiento humano. ¿Para qué? No para más, pero aquí estamos. Pero creo que da para otra. Daría para mucho. Yo diría que son las 9 y oye, de verdad. Oye, es un placer. Oye, de verdad que ni en Barcelona ni en Madrid hay consumidores tan cañeros como aquí. Estoy encantadísimo. De verdad, súper a gusto, encantadísimo y sorprendidísimo. Y oye, pues enseñar, ya que somos ya los mayores, tenemos que enseñar a que nuestros hijos no se torzan en estas cosas, ¿no? Solo quiero decir una cosa, que el Sovaldi no cura en 2 semanas. Bueno, no sé cuánto era, pero ya está también. Alguien vive en esa ilusión, sabe por experiencia. Sí, vale, gracias a todos. Muchas gracias.